¿Qué fue lo último que vimos en derecho laboral? Seguimos viendo lo de los contratos individuales de trabajo. Terminamos eso y ya estábamos viendo causas de rescisión. Sí, con el artículo 42. Ok, pero causas de rescisión que no son imputables a quién. ¿Qué fue lo que vimos? Que no eran imputables al trabajador. Estábamos viendo que la suspensión pues no va a implicar como tal que se termine la relación de trabajo, más bien la suspensión, sino una pausa. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad del trabajador, que no tiene como una relación con accidentes de trabajo, incapacidad temporal, prisión preventiva. Estamos viendo pues también el arresto y el cumplimiento de deberes para cargos públicos, que lo llamen para ejercer algún puesto de gobierno o atender un censo, por ejemplo, pues el INEGI, o que en algún caso pues se les designe como un representante de un organismo estatal. Sí, eso lo habíamos visto, creo que la clase antepasada. ¿Qué más vimos la clase pasada? Profesor, una pregunta. Yo ayer estaba leyendo la Ley Federal del Trabajo en el 42 bis y también menciona que una causa de suspensión es la de retiro de contingencias sanitarias. Este artículo lo acaban de agregar dado la pandemia que tuvimos en el, bueno, desde el 19. Bueno, de hecho, en la propia Ley Federal del Trabajo también se contempla que las causas de suspensión de la relación laboral pudieran ser todas aquellas que en su momento o que en un momento dado establezcan las demás leyes o los demás reglamentos. La última suspensión por trabajo por acciones inmorales. En el caso de la suspensión de las relaciones de trabajo, también se puede actualizar por algunas aquellas, por algunas causales que establezcan normas independientemente de las laborales. Pero sí, justamente puede ser por este tema de la contingencia, es correcto. Pero las que se establecen en la ley, ¿qué otras causales tenemos? Pues también tenemos, por ejemplo, lo que dice el artículo 44 con respecto a alistarse en la Guardia Nacional, ¿no? En lo que es en la Constitución Política, en servicios de guerra, pues menciona eso, ¿no? No, como ciudadanos tenemos que prestar servicio militar a nuestra nación. Así también el 45, pues también nos menciona que ya suspendiéndose todo ese tipo de actividades, tenemos el derecho a regresar a nuestro trabajo. Ok, y aquellas que están previstas en el artículo 42, ¿cuáles son esas causas? Eso es lo que le estaba comentando. Exactamente, es lo que comentaba Andrea, pero ¿cuáles son esas causas? Son que el trabajador enferme, Una enfermedad contagiosa por parte del trabajador, ¿qué más? también que funja como un cargo público. Incapacidad temporal ocasionada por algún accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, prisión preventiva, seguido de una sentencia favorable, arresto del trabajador, cumplimiento de servicios, como decía Andrea, ya sea porque seamos convocados como trabajadores a algún cargo establecido en el artículo quinto de la Constitución, que se La prisión cumplan. preventiva, Ajá, que hasta que no se tenga como una sentencia de si es inocente o no, pues se le delega pues de funciones de trabajo. correcto, ¿qué más? También la falta de documentación. Si el Falta de trabajador no tiene documentación. algún documento que se solicite por ley, pues también se le dejará de ejecutar sus funciones. Ok, esto que comenta Martín, la suspensión de trabajo por acciones inmorales, ahí no hay suspensión de trabajo. Esto de los actos inmorales era una causal de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.
Pero vimos dos supuestos. Después de estas causales de la suspensión de la relación de trabajo, vimos aquellas causas de rescisión de la relación laboral que son imputables al trabajador. Recuerden que suspensión laboral o la suspensión de trabajo justamente no pone fin, lo que comentaba Daisy, no pone fin a la relación de trabajo, simplemente la suspende. Ninguna de las dos partes estaría obligada a continuar prestando sus obligaciones, a menos que en el caso de que el trabajador sea sometido a un procedimiento penal por estar defendiendo los intereses del patrón. En ese supuesto, pues sí, evidentemente tendría el patrón que seguir obligado a cumplir a pagar este salario a favor del trabajador. Ahora, En el platicábamos de las ejemplo de causas. Constitución estábamos viendo las causas pero que no tienen responsabilidad con el patrón. Exacto, ¿cuáles son imputables? No, más bien, ahora vamos a ver las causas de rescisión de los trabajadores, bueno, de la relación de trabajo, que son imputables al patrón. ¿Cuáles son imputables al patrón? Engaño al patrón o al sindicato, es decir, que falsifique documentos. Pero, Imputables al patrón. ¿mande? Imputables al patrón, que eso fue lo último que vimos. Sí, ya sé que me brinqué las sin responsabilidad para el patrón, pero eso también ya las comentamos. O a ver, coméntemelas. Estábamos viendo que sin responsabilidad para el patrón era el engaño Ajá. Al patrón y se tiene 30 días para presentar documentos. En eso nos hizo hincapié. ¿Y qué De tipo que de si el patrón engaño? ¿mande? ¿Qué tipo de Que engaño? falsifique documentos. Documentos para acreditar la capacidad que el trabajador tenga para desempeñar en el empleo, naturalmente. Se puede hacer valer por 30 días. ¿Qué otra causa es imputable al patrón? Al Que, trabajador, perdón. que el trabajador mienta, engañe o realice un acto inmoral. Bueno, se puede que no es honrado o actúe con violencia. Sí, porque la cuestión de los actos inmorales, esa es otra cosa. Que el trabajador durante sus labores incurra en falta de probidad o honradez, violencia, amagos, injurias, ¿qué más? Que ocasione daños materiales de forma intencional a la maquinaria, al lugar de trabajo, que grafitee, que rompa, que vulnere pues la estructura. ¿Qué más? Que también sería que el trabajador, esto sí no lo entendí muy bien, que era ocasione un daño grave de forma no intencional. Que ocasione un daño grave de forma no intencional. O de forma intencional. A ver, una cosa es que el trabajador por su descuido o negligencia ocasiona algún accidente, a lo mejor fue sin querer, a eso es a lo que se refiere ese supuesto, que el trabajador ocasiona algún perjuicio o alguna afectación que pueden llegar a ser graves, pero por negligencia, no porque lo haya hecho de manera intencional. En el supuesto anterior, el trabajador tendría que ocasionar daños materiales de manera intencional. La diferencia entre una y otra es que en el primer supuesto, el trabajador ocasiona estos daños de manera intencional. Yo quiero romper la máquina porque me cae mal el patrón, por querer cobrar por un acto de venganza, lo que ustedes quieran. En el primer supuesto es intencional y en el segundo supuesto no es intencional. ¿Sí? ¿Qué más? También era que cometa actos inmorales, es decir, pues llegue desnudo, o atente o algo impropio contra las leyes o buenas costumbres. Ok, ¿qué más? También era que revele secretos industriales a la competencia. Nos mencionaba el ejemplo de Coca-Cola, que venda la fórmula, entonces ya sería un despido un fin de la relación laboral por revelar secretos industriales. Imputable al trabajador, ¿qué más? El trabajador falte 3 días. Tres faltas consecutivas o no, en un periodo de 30 días, de manera injustificada. Y justamente aquí platicábamos de todo este embrollo, en qué supuestos tendría que justificar o no el patrón. En el caso, les planteaba el ejemplo, en el caso de que se enfermara el trabajador, hay patrones que obligan a los trabajadores a que lleven el justificante del IMSS. ¿Podrían hacer eso? ¿Podrían justificarles la falta específicamente si llevan el justificante del IMSS o no? ¿Qué pasa si no llevan el justificante del IMSS, pero sí llevan un justificante de un médico particular? No se los toman en cuenta, que es lo que estábamos viendo, que es como una injusticia, porque tú tienes derecho a decidir dónde te atiendes, pero te están pidiendo el del IMSS a fuerzas.
Que técnicamente lo que les Sí, comento. profesor. Sí, adelante. Disculpe. Precisamente tiene mucha razón, Andrea. Actualmente ya no te toman en cuenta lo que estás técnica y exclusivamente tienes que presentar la incapacidad y esa valoración del médico. Ya no se expiden tan fácilmente las incapacidades porque en años anteriores precisamente había mucho abuso por parte del trabajador y poder dar el número de veces que quisiera siempre y cuando pues llevara la incapacidad. Actualmente ya no es así. Exacto. Y lo que comentábamos en la sesión anterior es que este acto es contrario a derecho, porque sí estamos justificando finalmente la falta o la inexistencia. No tendría que ser una causa de rescisión imputable al trabajador, porque el trabajador tiene todo el derecho de acudir al centro de salud que él quisiera. Entonces, pues de alguna manera esto pudiera ser eh, peleable en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y eso ya quedaría a criterio de la Junta. ¿Qué más? Algún otro supuesto? Sí, profesor, que hay que bajo influjo del alcohol o sustancias narcóticas, pero que no estén como prescritas tras médicamente. Ok, y si, exacto, si nosotros tenemos la necesidad de consumir algún medicamento, tenemos que avisarlo al patrón. ¿Qué más? Y la desobediencia del trabajador. La Es decir, que desobediencia. hay en contra de los superiores, pero puede ir en contra mientras esos actos vayan en contra de la ley. Es decir, si el superior te está pidiendo que falsifiques documentos y tú le dices que no te puede despedir. Sería una causa de demanda laboral porque está infringiendo contra la ley y tú te estás oponiendo a un acto que va en contra de la ley, como falsificación de documentos. Perfecto. ¿Qué más? Y creo que serían todas, profesor. Si el trabajador se niega a aceptar en un momento dado las medidas preventivas o procedimientos para evitar accidentes dentro de la fuente de trabajo, oye, trabajador, tienes que venir con tu uniforme, con las botas, con tus gogles, tienes que seguir los procedimientos para seguridad dentro de la planta, para que todos estemos seguros dentro de la planta, y si el trabajador no lo acata, pues es una causa. ¿Qué más? Que el trabajador sea sentenciado a prisión de manera definitiva, que haya sido declarado culpable a través de un proceso penal, pero ahora sí con una sentencia condenatoria, y obviamente eso va a impedir que el trabajador siga ejecutando las labores dentro de la fuente de trabajo. Y obviamente cualquiera de las causales análogas establecidas en otras leyes. Les comentaba además este tema referente a que en caso de que el trabajador incurre en alguno de estos supuestos que ocasionen la rescisión de la relación de trabajo y que sean imputables al propio trabajador, el patrón debe de dar aviso inmediatamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué me pueden comentar de esto? ¿Se acuerdan de esto que les comenté? No sé si fue mi internet, profesor, pero no lo alcanzo a escuchar. Ok, les comentaba, en caso de que se actualice alguna causal de rescisión o determinación de la relación de trabajo imputable al trabajador, el patrón estaría entonces obligado a dar un aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué pasa si no da el aviso? Y si lo da, ¿qué debe de contener? ¿Cómo se da esta situación? El patrón debe de dar aviso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en caso de que se actualice alguno de estos supuestos. Ahora, pues debe de contener evidentemente la fecha y la causal en la cual se actualizó esta hipótesis que causó el despido justificado en un momento dado. Y si no lo hacemos del conocimiento de la Junta, entonces se asumirá conforme a derecho que el despido habrá sido injustificado y será imputable al patrón. Entonces es importante dar aviso a las autoridades de trabajo porque de otra manera la ley lo asume como si fuese culpa del empleador. ¿Ok? Y luego vimos las causales, empezamos a analizar las causales de rescisión de la relación laboral, pero que son imputables al patrón. Es decir,
aquellas que podemos asumir como despido injustificado. ¿Cuáles son estas? Cuando están embarazadas. No, ese es otro supuesto. Luego vamos a entrar a trabajos especiales en el caso de mujeres y niños. Luego platicamos de eso, cuando veamos trabajos especiales. Pero, ¿alguien se acuerda? Pues son parecidas a las de la imputabilidad para A ver, el esperen, patrón. esperen. No es penal. No me hablen de imputabilidad porque aquí sí no. Bueno, son similares a las de la responsabilidad para el trabajador, pero en este caso, por ejemplo, hablamos en la primera fracción acerca del engaño, donde el patrón engaña al trabajador o la agrupación patronal lo engaña con respecto a las condiciones del trabajo, Efectivamente. a exactamente las funciones que él debería de realizar. Así es. Cuando el También patrón entonces engaña, o el patrón de sindicatos, el sindicato de patrones, perdón, engaña al trabajador estableciendo condiciones de trabajo determinadas, y a la hora de que es contratado, el trabajador se da cuenta que esas condiciones no son las que les prometieron, pues ahí se actualiza una causal de despido injustificado, pero se tienen 30 días para hacer valer esta causal. ¿Qué otra? Exacto, que le iba a mencionar, que aplica la misma regla, que cuando el trabajador ya rebasó los 30 días, pues ya asume la responsabilidad en la contratación a pesar del engaño, ¿no? Entonces, en este caso pasa lo mismo para el trabajador. La segunda fracción nos habla acerca de incurrir en faltas graves hacia el patrón o hacia sus familiares o los representantes de la empresa, ¿no? Del patrón en la empresa. El patrón trate de engañar al trabajador, que ejecuta actos de violencia, amenazas, amagos, como comentábamos, y además en contra no nada más del trabajador, sino del cónyuge, de los padres, del hijo o de los parientes, ¿no? ¿Qué más? Exacto, estas faltas ¿Entraría violencia, amenazas. ¿Perdón? Entraría acoso laboral. El acoso laboral no está previsto dentro de este supuesto, sí está previsto ya en la Ley Federal del Trabajo, y ya es una cuestión, independientemente de que es una cuestión penal, ahí sería, no te están despidiendo justamente, pero sí tú puedes perfectamente rescindir la relación de trabajo porque una situación así se está dando. No está dentro de estas fracciones, vaya, lo que les quiero comentar es que no está dentro del supuesto del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, porque ya la ley tuvo la precaución específica de señalar un capítulo detallado para los temas de acoso laboral, que por supuesto son causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Sí, ya está ahí, ya está en la ley, pero en principio no estaba incorporado de manera específica a la ley, que eso es lo que quiero decir. ¿Me di a entender o no? Sí, profesor. Incluso, por ejemplo, tuve oportunidad de ir hace poco a los tribunales familiares y tienen carteles donde hablan acerca del acoso laboral, pero creo que sería más importante pues también difundirlos pues en las calles o donde pueda tener acceso el público en general, ¿no? Creo que sí es un tema muy importante. Así es. Y en materia familiar, ¿lo viste en los juzgados familiares? Sí, lo tenían ahí en cada uno de los pisos habían aproximadamente 2 o 3 carteles donde te hablaban acerca del acoso laboral y lo tienen ya muy especificado, o sea, sí te mencionan cuáles son las acciones y los actos que está cometiendo no solamente el trabajador, sino también los mismos empleados, los jefes inmediatos. Sí, ya te entendí, de los cartelitos estos que ponen, que también hay carteles para la comunidad LGTB, sí, ya vi de cuáles. Okay. Sí, qué curioso que los tengan en los juzgados familiares y no estén de manera tan clara en la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque creo que es un tema que también tendrían que manejar desde el otro lado. Exactamente. Sí, y en la Junta, y también me quedé pensando en eso, porque cuando he ido a las audiencias, en la Junta no hay ni uno solo. Así es, efectivamente. Pero sí, bueno, por supuesto que puede ser una causal sin responsabilidad para el trabajador. ¿Qué más? También nos hablaba
acerca de... Lo mismo, solamente que fuera del horario de trabajo y fuera de el establecimiento de trabajo. Si el patrón incurre en algún acto en contra de los familiares del trabajador, en contra del propio trabajador, que sea consistente en falta de probidad, honradez, violencia, amagos, injurias, pero fuera de la fuente de trabajo y fuera de los horarios laborales, también se actualiza otra causal de despido injustificado. ¿Qué más? La reducción de salario también es una causal. El no recibir el salario en la fecha y en el lugar en el que fueron acordados. Incluso nos ponía un ejemplo de que el patrón los pudiera citar en su casa de Cuernavaca o en algún lugar para pagarles, ¿no? Que no está tan descabellado, sí pasa, luego muchos patrones hacen esto, no se lo estoy poniendo y hay muchos pleitos por eso. ¿Qué más? Sí, incluso en algunas empresas es común que si, por ejemplo, pagan de forma quincenal y el 15 cae en sábado o domingo, si les pagan hasta el lunes. Hasta el lunes. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, si el trabajador no sé si ya lo mencionaron, si el trabajador te pide hacer cosas fuera de tus funciones, es decir, no, pues tus funciones ¿no? con Si eso. el patrón te pide hacer cosas fuera de tus funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, termina tu jornada laboral y te está llamando o te está diciendo, ay, pues sabes que ya terminó tu jornada, pero hazme ese favor o hazme eso, también incurriría en una fin de relación de trabajo pero para el qué trabajador. tipo de trabajador seas tú. Pero recuerden que una de las causales de despido sin responsabilidad para el patrón es que desobedezca las instrucciones del propio patrón. Aquí tiene que haber prudencia y concordancia con lo que te está solicitando el patrón. Oye, hazme el favor de pasar por mi ropa a la tintorería, como favor personal o como qué, ¿no? Si es tu secretaria, si es tu chofer, si es un empleado de confianza, bueno, podría entrar entre sus funciones. Ahora, si eres empleado de planta, si eres chofer de algún tractor o alguna cosa similar y te lo solicita el trabajador, si no es contrario a derecho, pudiera estar permitido, porque no entra dentro de los supuestos imputables al patrón, finalmente no es algo ilegítimo. Pero pues por supuesto que tendrá que estar consciente el patrón de que no es una actividad propia del desempeño de tu trabajo. Pero a menos que te solicite algo ilegítimo, oye, deja lo que estás haciendo y vete a robarle el espejo que el carro, obviamente sí, ¿no? En ese supuesto, por supuesto que sería sin responsabilidad para el trabajador. ¿Sí me di a entender? Uh-huh. Profesor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, sigamos. Ay, pero fíjate que sí es bien debatible esto, es muy debatible esto que dice Andrea, porque, por ejemplo, en mi trabajo anterior, este famoso con el que demandé, ni siquiera las vacaciones me las respetaban, profesor. Estaba de vacaciones y eran correos y era, oye, pero ayúdame a hacer esto, y pues uno trata de cumplir, pero creo que sí es muy debatible hasta dónde puede el patrón interferir claro, en nuestra esfera del trabajo. Voy a complementar esto que dices, Alma. Si no te dan prestaciones, lo ideal es que demandes. Por supuesto que tendrías derecho tú a demandar ante las autoridades laborales. El tema es tiempos. A ver, ¿qué pasa si demando las vacaciones y no me las dieron? Para empezar me voy a meter en un proceso larguísimo, nada más por el tema de las vacaciones. Y luego, pues el patrón va a tener represalias y ahora sí va a buscar razonamientos para correrme. Entonces, pues aquí quisiera leer las vacaciones, por supuesto que sí no tendría por qué estar haciéndolo. Y hay organismos que se dedican a hacer este tipo de pláticas. Pueden acudir a la propia Junta de Conciliación, no para demandar, sino para acercarse a un órgano propio de conciliación, que hay una instancia propia que provee la conciliación de este tipo de acciones, o incluso está la Profedet, o está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que también apoyan al trabajador, para que en este tipo de situaciones amistosamente le den una llamada al patrón. Oye, no te pases, el trabajador no ha tomado sus vacaciones y necesita tomarlas. También es un derecho del trabajador tomar sus vacaciones y que le pague su prima vacacional y demás. Es lo que se puede trabajar, porque meterte a demandar, pues sí lo puedes. Pero ¿sabe a qué me refería, perdón, profesor? A que sí me daban, o sea, sí me autorizaban las vacaciones. Yo ya no estaba en mi lugar de trabajo, sino que ya oficialmente yo estaba de vacaciones. Y estando de vacaciones me marcaban y me mandaban correos para realizar alguna función. Como estaba como gerente de ventas, pues realmente la operación nunca se detenía y siempre surgía algún imprevisto que debía de resolver, pero era algo que mi jefe inmediato podía resolver sin problema, pero que necesariamente
tenían que contactarme a mí, y a veces uno decía, pues me fui, pero ni siquiera pude disfrutar mis vacaciones, ¿no? Porque era estar 24/7 al tanto del teléfono. Pésimo, por supuesto, tienes toda la Sí. razón, pésimo, ahí sí tendría que respetarte. Por supuesto que totalmente pésimo. Y eso es justo por lo que el derecho laboral es una rama del derecho social, por ese tipo de abusos que se dan. Ah, qué mal. ¿Alguna otra causal? Sí, nos había mencionado que también podría ser que el patrón maliciosamente cause daños a las herramientas del trabajo para el trabajador. Así es. ¿Qué pasa si el patrón eh, sabotea alguno de los instrumentos de trabajo del trabajador? Obviamente no es culpa del trabajador y es una causa de despido injustificado. ¿Qué más? Que exista un peligro grave en su lugar de trabajo, que podría ser como contagios. Nos pone también el ejemplo ahora de la pandemia, ¿no? Que además Que no haya... se por imprudencia, perdón que te interrumpa, Alma, pero este peligro grave o inminente tiene que ser ocasionado por imprudencia o negligencia del propio patrón. Les pongo un ejemplo muy absurdo, donde el patrón se queda dormido fumando en una oficina y deja el cigarrillo junto a las hojas de papel y se incendia. Pues eso fue negligencia inexcusable del patrón. Por supuesto que ahí no opera el despido justificado, el despido injustificado. Uh-huh. En la pandemia, esto que estabas comentando, correcto. Sí, también nos daba ese supuesto de la imprudencia del patrón. Lo que ya pues habían mencionado también mis compañeras, el hecho de exigir la realización de actos ilícitos o que atenten contra la dignidad del trabajador. Que de hecho este entra también dentro del, les comentaba hace un momento, entra dentro del supuesto de aquellas causales análogas establecidas en otras leyes o en otros reglamentos. Y aquí hablábamos justamente del reglamento interior de trabajo. ¿Qué pasa si la fuente de trabajo, que debiera tener un reglamento interior de trabajo, ahí tiene previstas otras causas, justamente tanto de despido injustificado como de despido justificado? Hay que atenernos a lo que dice eso, o las leyes análogas, que también aquí podría entrar esto de la pandemia. ¿Qué pasa si no hago caso? O si el patrón no hace caso justamente a este tipo de indicaciones que podrían dar las autoridades. Oye, te están diciendo que no puedes tener actividades presenciales y tú estás haciendo caso omiso, o que si vamos a reanudar actividades presenciales tiene que ser escalonado, debes de tener esa distancia, gel sanitizante, mascarillas, y a tus trabajadores pues no les dices nada, les comentaste a todos que vinieran a la junta, a trabajar, no escalonadamente, todos al mismo tiempo, sin tapabocas, sin cuidarles una distancia, pues obviamente entra dentro de las causales establecidas en otras leyes. Y en este caso, el trabajador tendría la opción de separarse de la fuente de empleo dentro de los 30 días subsecuentes a que se den estos supuestos. Obviamente, si el trabajador no se separa de la fuente de trabajo dentro de estos 30 días, pues va a consentir esta causal. Y además, les platicaba que en caso de que se dé alguna de estas causales del despido injustificado o imputable al patrón, el trabajador va a tener dos opciones: solicitar o demandar la indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario, porque ese tiempo es el que considera prudente la ley para conseguir otra fuente de trabajo, o pedir la reinstalación. No las dos, una u otra. La otra es pedir la reinstalación, y en el caso de que solicite la reinstalación o demande la reinstalación, por todo el tiempo que transcurre el proceso, se van a estar computando salarios caídos, salarios vencidos, topados un año ya con la reforma, que este fue el último comentario. Ya estamos por entrar a justamente a las prestaciones de ley. Terminando este tema, vamos a empezar a hablar de salario, de aguinaldo, de vacaciones, etcétera. Entonces, ya más adelante lo veremos. Y creo que comenzamos a hablar de la terminación de las relaciones de trabajo, que no son imputables ni al patrón ni al trabajador, simplemente la terminación de la relación de trabajo previstas en los artículos 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esas causas de la terminación de la relación de trabajo que no son imputables a ninguna de las dos partes, es decir, trabajador y patrón? Pues nos mencionaba que la primera podría ser por común acuerdo, es decir, que los dos de forma pacífica pues deciden el terminar la relación laboral y le corresponde al trabajador su aguinaldo, vacaciones, su prima vacacional,
salario si hay pendiente en caso de que a lo mejor estén como a media quincena o esté pendiente un salario, y utilidades hasta que se repartan. O sea, si se va y todavía no llega el periodo de reparto de utilidades, en cuanto la repartan le podrá tocar su parte proporcional. Y hay un tema ahí que vamos a ver más adelante con la prima de antigüedad, si es que la rescisión se da de manera voluntaria, pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Ajá. La segunda causa nos había mencionado que es la muerte del trabajador. Ajá. La muerte del trabajador nos decía que si muere el trabajador, aunque no sea por una causa laboral o un accidente laboral, el patrón pagará los gastos funerarios, que nos decía que se les podría conocer como pago de marcha, no de manera formal, pero sería responsabilidad del patrón. Y aquí nos hablaba también del supuesto donde sea el patrón quien muere y por esta razón tenga que terminarse la relación laboral o no puedan continuar con la fuente de empleo, el albacea del patrón deberá de liquidar primero las deudas de los trabajadores. Nos decía que tiene prioridad siempre las deudas laborales. Antes de pagar a acreedores y demás, primero se tienen que pagar las deudas laborales. Es correcto. La tercera causa nos decía que puede ser por contratación de obra. Y una vez que terminan con la obra, se termina y ahí sí ya no hay consecuencias para el patrón, porque de común acuerdo sale. Si termina la obra, o si el proyecto termina, o si se acaba el capital para el proyecto. Así es. Sí, exactamente. Ahí no habría ninguna indemnización en caso de que se acabara el capital. Y nos decía también acerca de la incapacidad física y o mental, que y que el trabajador a lo mejor en algún momento presentara alguno de estos problemas. Nos ponía el ejemplo Martín de uno de sus compañeros de trabajo, a lo mejor una crisis que se presenta no antes de empezar la relación, sino ya en el transcurso de esta, y que podría existir una indemnización por parte del Seguro Social dependiendo de si se determina temporal o definitiva. Y nos hablaba también acerca de que en riesgo profesional el trabajador podría recibir un mes de salario y en caso de que lo amerite la prima de antigüedad. Uh-huh. Y el último, si no mal recuerdo, no nos dio dos más. Uno era el caso fortuito de fuerza mayor, donde tal vez la empresa tuviera que cambiar su lugar de trabajo por una causa de fuerza mayor, a lo mejor por un incidente se derrumbó en el terremoto, por ejemplo. Ahí también no existe una responsabilidad para el patrón. Y aquí también, en caso de que el patrón y el trabajador, en este caso fortuito o fuerza mayor, desearan tener algún tipo de negociación, mira, pues no es mi responsabilidad porque fue un caso fortuito o fuerza mayor, pero yo como patrón pues te puedo echar la mano, te puedo dar a lo mejor una cantidad periódica, no tu salario, pero sí te puedo estar apoyando en lo que todo esto se compone ya de manera voluntaria. Si no se ponen de acuerdo trabajador y patrón, pueden solicitarle a la junta que apruebe conforme a derecho este tipo de acuerdo que están platicando, que están llevando a la mesa tanto el patrón como el trabajador. ¿Y ahí nos quedamos? Nos dio una última que era en caso de que ya el patrón no pudiera seguir pagando los salarios porque ya no tenga la solvencia para hacerlo. Y nos decía que debe dar aviso a la junta primero el patrón, pero deben de realizar también como un análisis. O sea, no es nada más como que llegue y diga, ya no les puedo pagar y ahí queda, ¿no? Sino que nos decía que puede someterse a un concurso mercantil para declarar la quiebra de la empresa. Okay. Y ahí realizan el análisis detallado de la contabilidad para determinar cuál es realmente la situación que enfrenta la empresa y si en efecto no se tiene la solvencia para continuar con los pagos. Está perfecto. ¿Tienen alguna duda de alguna de estas causales de la terminación de la relación de trabajo? Ya nos falta muy pocas, ya vamos a entrar a otro tema. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Bien, otro supuesto interesante. ¿Qué pasa si se agota la materia prima de alguna industria dedicada a la extracción? Vamos a pensar en la industria petrolera, en estos trabajadores de Pemex.
Digo, puede ser Pemex o puede ser cualquier otro, porque Pemex, independientemente de la naturaleza jurídica de que sea pública, privada, desconcentrada, descentralizada, hablemos de una industria, una empresa en términos generales que se dedique a extracción de algún mineral o alguna de estas situaciones. Si se agota justamente la materia prima, materia de la extracción, entonces ahí se va a terminar la relación de trabajo. Naturalmente no fue causa imputable ni al trabajador ni al patrón, pero se tendría que dar aviso en ese supuesto a las juntas de conciliación y arbitraje. En el caso de las industrias de extracción. Y también se maneja otro supuesto referente a las minas, a los trabajadores que laboran justamente en minas, cuando ya no haya ningún tipo de mineral que extraer de estas minas y que ya estas minas se encuentran en un estado paupérrimo, ya no se puede seguir trabajando, estén en ruinas, ya pongan en vida la situación de patrón de trabajador y tengan que ser paralizadas las labores justamente de las labores en estas minas, o que además el capital destinado a la extracción de minerales de estas minas ya no sea costeable o se hayan agotado los recursos, en ese supuesto también se va a terminar la relación laboral sin responsabilidad para ninguna de las partes. ¿Está claro? Está muy claro estos supuestos. Profesor, aquí también en este supuesto se podría manejar la crisis que hay actualmente por la sequía. Por ejemplo, estaba viendo que para los pescadores, por ejemplo, en una zona, no recuerdo ahorita el estado, pero en el lugar donde estaba fijo su lugar de trabajo y también para los ganaderos por causa de la sequía, ha disminuido casi cerca de 1 kilómetro el lugar donde ellos pescaban. Entonces, no tienen ahorita como esa fuente de empleo y para los ganaderos están muriendo Sí, se están sus muriendo sus animalitos, todo esto, y eso no es exacto. causa imputable ni al patrón ni al trabajador, simplemente no hay sequía y no hay cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, no entra dentro del supuesto entre las minas, de las minas que les estoy comentando, porque no es un trabajo específicamente de la actividad de extracción de minerales, pero sí dentro del anterior, porque se agota la materia prima, materia de la extracción, ¿no? Que en este caso pueden ser Sí, exacto. pescados o agua. Claro que sí entra dentro de este supuesto. ¿Qué más? Y profesor, ahí hay algo que puedan hacer, por ejemplo, estos ganaderos, o me refiero a las personas que den como fuente de empleo, no a lo mejor como tal el trabajador, pero habría algún recurso que ellos puedan realizar para el gobierno a manera de solicitar algún apoyo o algún programa. Es justamente lo que les comentaba en una de las fracciones anteriores. Patrón y trabajador pueden negociar. A ver, pues no es culpa de ninguno de los dos, pero yo como patrón puedo darte un apoyo en tanto esta situación que no depende de ninguno de los dos se regulariza. Y en caso de que pues no lleguen a algún acuerdo, a lo mejor el patrón quiere ofrecer una cantidad muy bajita, ¿no? Y el trabajador dice, oye, pues no, yo no vivo con esto, nadie vive con esto. Si hay un desacuerdo entre este posible acuerdo que quieren plantear, valiendo la redundancia, someten este conflicto a las autoridades laborales y ellos van a mediar. A ver, patrón, pues échale un poquito más de ganas, tú, trabajador, es un poquito consciente, no hay recursos y finalmente, pues por eso las autoridades laborales hacen la vez de conciliadores o mediadores. Tendría que ser así o eso es lo que dice la ley, ¿no? Gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más? Eh, Profesor, de hecho, en el estado de Sonora está pasando esa situación. Y debido de la guerra entre Ucrania y Rusia, estamos teniendo lo que es faltantes de materia comestible, como lo que es el maíz y el trigo. Entonces, en esa parte, ahorita lo que el Estado está haciendo es precisamente dar tanto fertilizantes como lo que es la semilla para que en los campos se comience a dar esa parte del cultivo y haya un autoconsumo de tal manera que también no se dependa tanto y no se responsabilice al patrón. Eso es correcto. Sí. Es triste. Ahorita están sucediendo muchas cosas en nuestro país que justamente son adecuadas a esto que estamos comentando. Y bueno, ya creo que todo esto que están platicando se adecua al caso concreto. Qué feo con esto también de Sonora. Pues tengan cuidado con esas temporadas de calor. Ni hablar. ¿Alguna duda en torno a esto? ¿Algún otro comentario?
Otro supuesto, justamente, de la terminación de la relación laboral que no es imputable a ninguna de las partes, es por concurso mercantil. Es lo que platicamos en los supuestos anteriores. Si la empresa, el empleador, por el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, se tiene que someter a un procedimiento de concurso mercantil, antes conocido como quiebra y suspensión de pagos. Entonces yo les comentaba que un juez federal, en este caso, pues va a resolver declarar en estado de concurso, en el caso de que sea una empresa, a la persona moral empleadora, y se van a tener que formar todos los acreedores. Hay un orden, naturalmente lo establece la ley. Les comentaba que en primer lugar están los trabajadores, antes que el propio SAT, pero tendrá que ser cubiertos sus adeudos con el dinero que cuenta en este caso la persona que entró concurso mercantil. Si hay 100,000 pesos y luego 1,000,000, pues esos 100,000 pesos se van a tener que repartir, y si no alcanza, pues ni modo, hasta ahí llegamos, porque precisamente ese es el meollo del concurso mercantil. Y si no alcanzan los demás trabajadores a cobrar justamente sus salarios, pues qué mal, ya no se podrá hacer, ya no lo podrán exigir, ni el resto de los acreedores, incluyendo el SAT, pues justamente porque ya está declarado este concurso mercantil. Ahora, en cualquiera de estos supuestos, también se podría solicitar la indemnización constitucional de 3 meses, y en algunos supuestos que vamos a ver más adelante, la prima de antigüedad, que sería equivalente a 12 días por año. ¿Alguna duda en torno a esto que estamos comentando? ¿Alguien tiene algún comentario? Becky, ¿tienes algo? Ay, no, perdón. Es que como te había abierto, dije, a lo mejor me quiere platicar algo. Ok, No, no, disculpe. no te preocupes. ¿Alguien? ¿Quedó claro esto? Sí, profesor. Bueno, con este tema, o más bien con esto, terminamos esta fase o esta parte de la terminación de las relaciones de trabajo. Entonces, hay 3 supuestos muy claros. Una cosa es que se suspenda la relación de trabajo. Otra cosa es hablar de la rescisión o de la terminación de las relaciones de trabajo por causas imputables al trabajador. Y otra cosa es hablar de la cesación de la relación de trabajo por causas imputables al patrón. Y aquí terminamos este tema. A partir de este momento vamos a analizar y vamos a entrar al tema de la jornada de trabajo. Vamos a hablar de la jornada de trabajo. Vamos a hablar de los días de descanso. Y vamos a hablar también de las vacaciones. Este es el tema que veremos a continuación. Jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones. Entonces, el trabajador debe saber, debe considerar que él presta un trabajo personal subordinado al patrón, pero también debemos de conocer cuáles son los diferentes tipos de jornada que se establecen en la propia Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto que el trabajador debe saber cuánto tiempo va a estar a disposición del patrón, debemos de conocer también cuáles son los diferentes tipos de jornada. Sí, ya me contrató el patrón, pero ahora ¿cómo se van a llevar las cosas? ¿Cuánto tiempo voy a estar a disposición del patrón? ¿Qué días? Y además, ¿qué tipo de jornadas existen? Debemos de conocer entonces cuáles son los días de descanso también obligatorios conforme a la Ley Federal de Trabajo, y cuánto me corresponde de vacaciones, cuántas vacaciones le corresponden al propio trabajador conforme a su antigüedad, que esa es la fórmula mágica para saber y poder computar las vacaciones. Y además hay que establecer bien clara la manera en que se va a computar la antigüedad que tiene el trabajador en la fuente de trabajo. Entonces, vamos a hablar del concepto de la jornada de trabajo. ¿Qué es la jornada de trabajo? La palabra jornada viene del latín, de una palabra latina que significa o es geonata. Geonata significa la parte del día que se dedica al trabajo. Esa es la famosa palabrita esta de geonata, la parte del día que se dedica al trabajo. De esta manera podemos entender hoy en nuestros días que la jornada laboral justamente va a consistir en aquellas horas del día que el trabajador estará a disposición del patrón.
Repito, la jornada de trabajo hoy por hoy se va a entender como aquellas horas o aquel tiempo del día, porque además es diario, tiempo del día en el que el trabajador va a estar a disposición, el trabajador va a estar a disposición del patrón con la finalidad de realizar el trabajo convenido. Entonces, esa parte del día que el trabajador va a destinar justamente para realizar el trabajo convenido y estar a disposición de las órdenes del patrón. Eso es nuestra jornada de trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, hay tres tipos de jornadas. Hay tres tipos de jornadas y esto puede encontrar su fundamento en el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Hay tres tipos de jornadas. Está la jornada diurna, está la jornada nocturna y está la jornada mixta. Jornada diurna de día, la jornada nocturna de noche y la jornada mixta, mitad día y mitad noche. Si hablamos de la jornada diurna, vamos a entender que la jornada diurna está comprendida entre las 6 a.m. y las 20 horas. Entre las 6 y las 20 horas. ¿Cuáles son las 20 horas, jóvenes? Las 8 de la noche. 8, efectivamente. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, ahí se comprende la jornada diurna. La jornada nocturna va a estar comprendida entre las 8 de la noche o las 20 horas, 8 de la noche y las 20 horas, y las 6 horas, que es al revés, 6 de la mañana. Ustedes podrían trabajar en jornada nocturna. ¿Qué se les ocurre? Un velador. Un velador, sí, clásico ejemplo. Y la Los de jornada limpieza. mixta, Personal de salud también. pero por Una supuesto, enfermera de trabajo nocturno. así es, por supuesto que sí, es correcto. Y la jornada También, mixta, profe, las construcciones también, ¿no? que de hecho sí, digo, se supone que están destinadas para construir en la noche y luego algunos no lo toman muy en consideración. De igual manera, estos que se dedican, los trailers, pasajeros, bueno, estos trailers que se dedican a transportar comida, alimentos, se supone que tendría que estar circulando en la noche. Pero bueno, díganme si se cumple. ¿Qué más? ¿Sabe también que el mantenimiento ¿Mantenimiento de qué tipo? puede ser el mantenimiento industrial o en el caso del gobierno? Me ha tocado conocer compañeros que trabajan en la diurna barriendo calles o pintando, ¿cómo se llama? Dando mejoramiento urbano, le dicen ellos. Ok. Los O de también el mantenimiento, bueno, el personal de limpieza, como lo mencionaba mi compañero en el chat, pero desde el turno de la noche de un hospital. Ok, eso sí, porque era justo lo que les iba a comentar. Limpieza depende, porque si yo estoy en mi oficina y cito a la señora que me apoya con el aseo, pues no la cito en la noche, la cito pues en el horario de trabajo, en la mañana, en la jornada diurna. Pero sí, es correcto. Tiene muy claro esto, jóvenes, me gusta mucho. Y vamos a hablar entonces de esta jornada mixta. Por lo que se refiere a la jornada mixta, vamos a hablar de periodos de tiempo híbridos mezclados entre la jornada diurna. Son horas que se mezclan de la jornada diurna y de la nocturna. Es un horario mixto. Pero hay un requisito. Podemos mezclar algunas horas que sean parte de la jornada diurna y tiempo de la jornada nocturna, siempre y cuando el periodo nocturno, que es la regla, sea menor de 3 horas y media. Sea menor de 3 horas y media. Porque si comprende más de 3 horas y media este horario mixto,
en lo que concierne al horario nocturno, ya se va a considerar no mixto, sino nocturno el horario. ¿Sí me doy a entender o no? Quien rola turnos, por ejemplo, de turno matutino, es mixto. Es justamente lo que les iba a comentar. Por ejemplo, la duración de esta jornada mixta debería de ser 7 horas y media. Se supone que si voy a trabajar de manera mixta, no tendría que exceder de 7 horas y media esto, pues, por el desgaste del trabajador. Pero, ¿qué me contabas del rol de turnos? Perdóname. Sí respondí o iba. Porque hay gente que, por ejemplo, descansa 3 días, pero rola en la mañana o rola en la tarde, dependiendo. Ese es un tema, también, porque técnicamente, y hay patrones que les tienen que poner como un límite a los trabajadores, porque muchos trabajadores, yo quiero rolar turnos porque, pues porque necesito más dinero, yo quiero, no importa, etcétera. Y en algunos casos los patrones tienen que ponerle un poco de alto a los trabajadores, porque sí, si bien es cierto que se pueden trabajar horas extras, y estas tendrán que ser pagadas por el patrón. También estas horas extras tienen un límite, que es justo uno de los temas que vamos a ver a continuación. Ahorita, más tardecito, de hecho, les voy a hablar de estos horarios límites para que sepamos hasta qué punto se pueden hacer roles de turnos o cambios o podemos seguir trabajando consecutivamente. Preliminarmente les puedo decir que en este tipo de jornadas mixtas no podemos exceder las 7 horas y media. Sí respondí la duda, ahorita continúo con esto de los horarios extras. ¿Sí está claro o no? Que justamente esto. Bueno, los trabajadores, justamente eso vamos. Los trabajadores no están obligados a trabajar más allá de su jornada de trabajo, más allá de los máximos. Están obligados a trabajar toda su jornada de 8 horas. Obviamente estamos en el entendido de que se les está dando hora de comer. Hay empresas o hay empleadores que dan 2 horas, no una. Dan 2 horas, pueden ser obligatorias o no, dependiendo de la fuente de empleo, pero obviamente esto no se computa dentro de la jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo, por ejemplo, fuera de 9 horas, sin exceder de las 3 horas diarias, estamos hablando de 9 horas a la semana, para que no se confundan, 9 horas a la semana. Si no, ahorita van a decir, está diciendo una incoherencia. 9 horas a la semana, o sea, 9 horas diarias. Pero no se exceden las 3 horas diarias. ¿Sí? Tu jornada de trabajo no es de 8 horas, sino de 9 horas, 9 horas a la semana. Pero no se exceden justamente estas 3 horas diarias, que eso significa 9 horas a la semana, ni tampoco se exceden 3 veces a la semana, entonces se va a empezar a computar tiempo extraordinario. También tiene que pasar el tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario se paga, o las jornadas extraordinarias se pagan al 100% del salario. Más el adicional, claro está. O sea, si yo trabajé hoy 8 horas, me tiene que pagar mi jornada de 8 horas, más el excedente, siempre y cuando no excedan estas a la semana 3 horas, esta jornada de 9 horas. ¿Sí me doy a entender o soy confuso? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Profesor, pero por ejemplo nosotros ahí en el trabajo realmente el tiempo extra como tal no lo pagan, no así como es un día, sino nada más depende, depende de consideración del jefe. Por ejemplo, nosotros, turno nocturno, trabajamos 11 horas 40 minutos, ¿sí? Y aparte nosotros, si queremos hacer algo extra, solamente se nos pueden pagar más horas. Sí, en algunas cuentas de trabajo hacen eso, y no es que esté precisamente bien, que es justo lo que les estaba comentando. Si ustedes, yo les estoy comentando lo que dice, lo que tiene que ser conforme a derecho, ¿no? Ahora, si ustedes están en una situación diferente y no les están pagando lo que debiera ser, o están trabajando más de lo que permite la ley,
pues a lo mejor es hora de que reajusten esta relación de trabajo porque pues no les están respetando. Que muchas veces no se hace, y lo entiendo perfectamente, pues por la naturaleza del trabajo o porque no podemos darnos el lujo de perder esta fuente de empleo, pero sí, definitivamente estarían desfasados de lo que se establece en la propia ley. Entonces, esto de las horas extras, si yo tengo una jornada de 8 horas y de pronto ya no tengo una jornada de 8 horas, sino tengo una jornada de 9 horas a la semana, sin exceder los días extraordinarios, que sean 3 veces a la semana. Es decir, voy a tener de los 6 días que trabajo a la semana, porque solamente se da un día de descanso, vamos a pensar el domingo, 3 trabajo una jornada de 9 horas. Pues me tienen que pagar mi día normal más el excedente. Mi día normal, vamos a suponer que yo gano el mínimo, que creo que está en 170 y tantos. ¿Se perdió la red, muchachos? Creo que algo estaba pasando. ¿Están de regreso? ¿Están de regreso, muchachos, o no? ¿Están por ahí, niños? ¿Están por ahí? Se me fue el internet para variar. Qué maravilloso. Entonces, miren, son 17. Vamos a